Cordial saludo, profesor. Nos correspondió los capítulos del 7 al 11. El capítulo 7 es la resurrección, realización de una utopía humana. Trata sobre que Jesús anunció al mundo un sentido absoluto, consciente en su liberación absoluta y en sus propias alineaciones que estigmatizan la existencia humana, la liberación del dolor, del odio, del pecado y finalmente la muerte. La muerte de Jesús no solo parecía haber enterrado las esperanzas de la liberación, posee un significado muy determinante entre nosotros porque resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los más desgraciados de los hombres, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 19. También que este hecho que pasó no fue un hecho histórico y no fue un hecho cualquiera, sino que fue un hecho donde se pudo encontrar únicamente y poder captar lo que verdaderamente es la fe. Acá se puede, en la parte de exégesis moderna sobre este suceso, se pueden encontrar dos datos determinantes y muy importantes y enfáticos en este relato. Primero, que fue la tumba vacía, y segundo, las apariciones a los discípulos. También que estos relatos únicamente hablaban de la tumba vacía, donde se asumió la estructura de los relatos de las apariciones, como son las mujeres que fueron al sepulcro y también tuvieron temor y no dijeron nada. La resurrección también fue una señal ambigua, donde se sujetó diversas interpretaciones. También que la fe en la resurrección fue fruto de impacto recibido por los apóstoles en virtud de las apariciones del Señor vivo. Algo que es muy importante resaltar es que si no hubiera acontecido eso, jamás habría habido iglesia, culto y alabanza al nombre de aquel profeta de Nazaret, y mucho menos se habría dado el testimonio máximo de la verdad que constituye el martirio de tantos miembros de la iglesia primitiva. Bueno, para la iglesia primitiva, la resurrección de Jesús proclamaba un significado para nosotros como esperanza de una vida futura, como liberación total de nuestra esquizofrenia fundamental, de la cual llamamos el pecado. También que con la muerte Dios había devuelto su rostro hacia los pecadores y perdidos e invitándolos a la comunión con Él, y que también el hecho de la muerte de Cristo fue una interpretación como la forma suprema de servicio a la humildad. También que Cristo no murió por causa de sus propios pecados y culpas, sino que por causa de la maldad de los hombres. Y pasando al capítulo 8, es quién fue en definitiva Jesús de Nazaret. Bueno, en este proceso de desciframiento del significado y la realidad de Jesús de Nazaret se denomina como cristología. ¿Por qué? Porque la cristología, hoy como ayer, constituye un intento por determinar quién es Jesús y lo que él significa para la existencia humana. Este proceso cristológico no comenzó propiamente con la resurrección, ya que con anterioridad a la muerte y la glorificación de Jesús, sus propios apóstoles y los judíos se preguntaban quién era y qué pretendía. La resurrección, sin embargo, se hace una cristología explícita. Jesús no es un biblista que trate de fundamentar teológicamente las afirmaciones en textos bíblicos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la parte de Jesulogía es donde Jesús, que se hace a la luz de la resurrección y no tanto expresión de su autoconciencia. Nosotros creemos que su profunda experiencia del Padre y de su correspondiente filiación constituían realmente el fundamento de la conciencia de Jesús por el simple hecho de ser el enviado y también por ser el inaugurador del reino de Dios. No basta con dar títulos a Jesús y llamarle Señor, Señor. Al descifrar la figura de Jesús que los apóstoles habían conocido, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo contemplamos y tocaron nuestras manos, que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. También al tratar de descifrar al Jesús histórico que había conocido, muerto y resucitado,
en Palestina no pretendían fundamentar la soberanía y la autoridad de Jesús, sino expresarlas y realizarlas. Me corresponde hablarles un poquito de los capítulos 9 y 10 de Leonardo Boff. Debemos también entender a Jesús como la palabra, esa palabra que es la misma persona Jesús. Y para alcanzar a esa palabra y poder adherirse a esa palabra, es necesario adherirse a la persona de Jesús. Y esa adherirse significa creer, como lo diría San Juan. Significa uno aceptar a Jesús, que es ese Jesús como revelador del Padre y que con Él es una sola cosa, entender esa realidad de Jesús es fundamental. Por ello es que se da un salto a lo que la cristología durante muchos años ha puesto como los títulos cristológicos. Estos títulos son nombres que la mayoría van apuntados hacia la divinidad de Cristo. Eso no quiere decir que estos quieran o tengan la tendencia a desvanecer la figura del hombre. Más bien, lo que desean o lo que intentan hacer es poner en un relieve más grande la figura de Jesús como hombre. Es por eso donde se relaciona una verdad indiscutible, que para hablar sobre la historia de Jesús de Nazaret debemos empezar desde el principio, ese principio entendido desde su concepción. Estamos hablando de la época de su infancia. Esa infancia de Jesús vista desde el punto que Dios se ha manifestado durante la historia, y en esa historia es en la que se revela. Es aquí donde pasamos a la infancia de Jesús y entendemos todo lo que transcurre en el nacimiento, en Belén, va en pos, teológicamente pensándolo a la luz de la escritura, va en torno a entender el misterio pascual de Cristo, entender la muerte y la resurrección de Jesús. Todo ese nacimiento, eso que relatan San Lucas y San Mateo, va en pos de ello. ¿Por qué? Porque la teología ha determinado que con la resurrección ha llegado el punto omega, ese punto omega de la historia. Y por eso se utilizan los relatos de la infancia como un acontecimiento previo a esta realidad suprema en Cristo. ¿Por qué es ese punto omega? Porque en este punto la muerte ha sido vencida y el hombre ha sido totalmente realizado e inserto en la esfera de la divinidad por Cristo. Y también Bob hace una cosa que me parece supremamente interesante decir. Nos va hablando sobre entender los relatos de la infancia de Cristo, entenderlos en pos como ya lo había mencionado, de la vida, la muerte y la resurrección, pero hace la claridad de entender esos relatos como historia o entenderlos como una especie de mitos. Entonces empieza a hacer claridad en ciertos puntos, empieza a mostrar la figura de José, por ejemplo, mostrando que por qué se dice que Jesús es hijo de David, diría San Mateo. Se nos habla de cómo José, al poner a Jesús el nombre, lo toma y lo adentra dentro de su genealogía, en cierto modo. Desde ese momento se convierte en su padre, lo, lo adopta, y por eso él entra a ser parte de esa genealogía davídica. Lo mismo, algo que me pareció impresionante, es cómo él toma el punto de entender la virginidad de la Santísima Virgen en pos de Cristo. ¿Sí? La virginidad de María está en función de Cristo. Su virginidad no fue para preservar la virginidad de ella y nada más. Esa virginidad o ese acto de la concepción virginal fue para que Dios pudiera ser la causa, no solo la primera, sino la principal, el autor directo de la concepción de Cristo. Entonces entendemos cómo esa virginidad va en pos de Cristo siempre, más allá del hecho físico de la Santísima Virgen. También se nos habla de la intencionalidad lucana cuando se nos pone a Jesús naciendo en Belén, haciendo referencia a las profecías de Miqueas, por ejemplo, y utiliza un hecho histórico que no tendría que ver con el tiempo, sino que pone a Jesús en un trayecto con María y con José, evidentemente un trayecto desde Nazaret a Belén, en cumplimiento de esa escritura. Pero ¿qué quiere decir esto? Al llegar ya a Belén, también se nos pone una figura fundamental para la teología de la liberación. Creo yo que los pastores desde el punto de vista teológico, evidentemente, son los representantes del pobre. Esos a quienes ha sido anunciada la llegada del Mesías, la llegada del Rey, es en ellos en que vemos el reflejo del pobre, ya que el mismo Jesús anuncia la buena nueva al pobre, porque a ellos ha sido enviado, como en referencia al capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Y bueno, todo esto centrándonos en que los hechos de la infancia son hechos reales, ¿sí?
pero se han revestido de una forma teológica a un punto en el cual quizás nosotros al día de hoy no podemos comprender muy bien. Pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 10 se titula Así de humano solo puede serlo el mismo Dios. Es una afirmación tremendísima de la teología de la relación, creo yo. Es por ello que cuanto más humano se presenta Jesús, más se manifiesta Dios con él. Cuanto más Dios es Jesús, tanto más se revela el hombre. Una realidad no en competencia con la otra, sino en complementariedad. Es por ello que, al final de cuentas, el Logos, Jesús, está profunda y radicalmente presente en Cristo. Es por ello que al afirmar esto, quien está ante Jesús está ante la misma persona de Dios. Empezando a analizar el punto 4, titulado Calcedonia, una fórmula de reconciliación entre la dualidad y la unidad, empezaré a describir un poco lo que este texto quiso decir. En 1451 tuvo lugar el Concilio Ecuménico de Calcedonia, el cual supo asumir el punto de vista de la escuela alejandrina y la escuela antioquena. La intención del concilio no fue entonces de orden metafísico doctrinal, sino soteriológico. El concilio usó el modelo de comprensión griego empleando las palabras naturaleza y persona. Algunas de las confrontaciones o dificultades que puede tener este concilio es justamente que ya no entendemos los términos como en ese momento se entendían, ya que a lo largo del tiempo el lenguaje, los contextos se han ido transformando. Por ello mismo es que el Concilio de Calcedonia sigue abierto a las especulaciones de fe de los teólogos. También se advierte en la fórmula calcedoniense la ausencia de una perspectiva universal y cósmica. Es una cristología sin logos. La encarnación no afecta tan solo a Jesús de Nazaret, sino a toda la humanidad. Jesús fue un hombre que siempre se concibió a sí mismo a partir de los otros. Su ser fue constantemente un ser para los otros. El Jesús terreno ante la resurrección estaba sujeto a las coordenadas del tiempo y del espacio, a las limitaciones de su cuerpo carnal. Pero después, gracias a la resurrección, emergió el hombre nuevo, que ya no era carnal sino neumático, y para quien el cuerpo ya no constituye una limitación sino una total presencia cósmica y absoluta comunión con toda la realidad. El Cristo resucitado ocupa la realidad entera, está realizando así en grado sumo su ser en los demás y para en los demás. Por ello no podemos decir que Jesús tenía solo una naturaleza divina, ya que, gracias a esa apertura que tenía para con los otros y para con el gran otro, pudo crecer en gracia, pudo crecer en sabiduría. Los naturales altibajos de la vida humana eran para él ocasión para perfeccionarse, acrisolarse y sumirse aún más profundamente en la comprensión de lo que es el hombre y de lo que significa Dios. Para Jesús resulta evidente que el mal no existe para ser comprendido, sino para ser combatido y vencido por el amor. La tradición de los 2 primeros siglos argumentaba, al igual que Pablo, que la impecabilidad de Cristo provenía no de una especial cualidad de su naturaleza, sino de su íntima e ininterrumpida unión con Dios. Si Jesús es verdadero hombre, consustancial a nosotros, como asevera la formulación dogmática de Calcedonia, entonces lo que se afirma de él también debe afirmarse de alguna manera para cada hombre. A partir de Jesús, el más perfecto de todos los hombres, podemos vislumbrar quién es y cómo somos nosotros mismos. Asimismo, el autor también nos explica algunas maneras de presenciar a Cristo resucitado hoy. En síntesis, en esta parte nos dice que no importa que la persona no se profese tal cual cristiana, cualquiera que haga la voluntad de Dios es hijo, es hija de Dios. La Iglesia Católica es el sacramento primordial de la presencia del Señor, ya que aquí es donde haya cabida el Espíritu Santo. La Iglesia de Jesús es un cuerpo neumático, resucitado. El autor dice que en la liturgia Dios habla a su pueblo y Cristo sigue anunciando el Evangelio. Sin embargo, es en la Eucaristía donde el Señor resucitado adquiere su más alto grado de densidad y de presencia. Es en el momento donde se transfigura. La presencia eucarística no constituye un fin en sí mismo, sino que es el medio por el que Cristo desea vivir la intimidad con nosotros. Y ya para finalizar me gustaría citar literalmente uno de los últimos enunciados. Dice que la santidad, tanto para ser luz como para ser reflejante en la luz, debe apagarse para poder nacer, debe apagarse para poder concentrarse y poder difundirse. En general nos pareció que fue un texto bastante dinámico, bastante importante para nuestra formación dentro de la teología de liberación como es Leonardo Boff, y esperamos que este texto realmente nos ayude bastante en nuestra formación tanto académica como de fe para poder llevarlo a cabo en la vida diaria y poder llevar el mensaje a cuantos más podamos.